Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Continuamos, gente, con lo que estábamos haciendo del proyectito. Lo que habíamos quedado era la opción de copiar un grupo, y hasta donde habíamos hecho lográbamos copiar, por ejemplo, de un grupo existente a, digamos, en la misma tabla copiarlo de vuelta, solo que cambiaba el ID y el nombre del grupo, pero me mantenía el asunto, el cuerpo y la firma, ¿sí? Pero eso no es todo. La idea es que si uno tiene configurado un grupo con destinatarios de para copia y copia oculta, muchísimos destinatarios por ejemplo, o no, no hace falta también, en vez de estar haciendo uno desde cero, si nos sirve copiar uno existente que tenga más o menos las mismas personas, bueno, justamente nos conviene copiarlo y de última modificar lo que necesitemos. Por lo tanto, la idea es que esto que hicimos en el video anterior se replique también en la tabla de destinatarios, ¿sí? Es decir, que copiemos el grupo que corresponda y me peguen los destinatarios que estén habilitados. Recuerden que habilitado era -1 y deshabilitado era 0, que bueno, acá no tengo ninguno, pero más o menos es la idea. Entonces, también había dicho que íbamos a hacer un plus, es decir, que una vez que insertamos los datos en la tabla grupos, validar si se insertó el dato para no continuar innecesariamente, ¿sí? Por motivo de que se haya, no sé, producido algún error o cualquier motivo, o por ejemplo, no sé, lo que sea, que no se haya hecho, no se haya podido copiar ese nuevo registro, bueno, no copiemos el nuevo grupo en destinatarios porque va a ser copiado de un grupo que no existe en la tabla de grupos, no sé si se entiende. Por ejemplo, si yo voy a copiar ahora el grupo 10, pero el 10 no logró hacerse, yo acá voy a estar poniendo 10, 10, 10, 10, 10, 10 de un grupo que no está. Así que vamos a validar si se insertó. Para eso voy a reutilizar la variable datos, que, bueno, aprovecho para decirle que si es la primera vez que ven los videos, la verdad es que estos videos no son independientes, sino que vienen asociados a un proyecto, y no solo de esta lista de reproducción, sino que de dos o tres proyectos anteriores, y que venimos trabajando todo el 2017. Por lo tanto, te aconsejo que por lo menos veas la lista de reproducción, permisos de rango, a partir del video 7, que es donde empezamos a trabajar con base de datos, y ahí vas a entender qué es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, en datos voy a almacenar, ¿qué cosa? Una consulta que me va a determinar cuántos registros hay en la tabla grupos que correspondan o que coincida el ID grupo al 10, ¿sí? Entonces, para eso hacemos un rsql.conectar. Esto ya para quienes me siguen lo tienen ya más o menos visto, y saben más o menos de lo que estamos hablando, pero la idea es que estamos pasando la consulta, la dirección de la base de datos y el nombre de la base de datos, ¿sí? Todo esto ya lo explicamos en su momento. Como siempre, la consulta puede ser un poco larga, así que le aplico un par de saltos de carry para que me quede un poco mejor. Y entonces lo que hacemos es, eh, prefiero en sí obtener la cantidad de registros que preguntar, por ejemplo, cuál es el ID, cuál es el nombre del grupo del ID 10, porque si posiblemente no existiese me va a tener un campo vacío y tendría que validar si el datos tiene datos, ¿sí? Entonces, con hacer un count es mejor, porque al menos me va a traer un cero si no existe, digamos, si no hay nada, ¿no? Entonces, para eso hacemos un select count asterisco from la tabla contactos, que recuerden que para el nombre de la tabla es un jeroglífico, por lo tanto lo tengo todo en funciones, tablas grupos, where id grupo igual a el 10, pero claramente no puedo poner un 10 acá, sino que tengo que poner lo que hayamos almacenado en la variable id grupo. Bien, vamos a parar ahí, guardo por las dudas, ejecuto, vamos a volver a copiar, nuevo 3. Claramente se insertó, fíjense que hay una nueva fila. No estamos ya con el ID 10, sino que estamos con el ID 11, y lo que tenemos que preguntar es si existe un registro donde en ID grupo dice 11. Para eso lo almacenamos en la variable datos y vemos el resultado, que me devuelve que hay un registro. Eso significa que se insertó correctamente. Así que lo que tenemos que hacer ahora es preguntar que sí. Recuerden, a ver, recuerden que como lo que recibimos de la base de datos es matricial, digamos, está armado entre filas y columnas, lo mismo me lo devuelve acá. Entonces este valor 1 está en fila 0, columna 0, ¿sí? Entonces,
si datos de fila 0, columna 0 es mayor a 0, entonces en if. Bueno, en realidad podríamos haber puesto, en realidad si es igual a 0, un MSG box para informar al usuario que no se pudo eh, copiar el grupo, básicamente eso. Y vamos a ponerle un BB critical como para darle un impacto un poco más grande. Entonces, si llegase a encontrar que no hay un registro con el ID que corresponda, me va a devolver esto, ¿sí? No se puede copiar el grupo. Y ahí muere todo, es decir, no vamos a copiar lo que queríamos hacer con la tabla destinatarios. Bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes con la tabla destinatarios. Así que no es más que un mero repaso. Vamos a hacerlo de vuelta. Recuerden que para insertar en una tabla a través de una consulta podemos fusionar un insert con un select. Así que vamos primero con el insert. rsql.conectar. Esto, bueno, hay que hacerlo siempre. thisworkbook.path mf.basedato1. Y acá hacemos un insert into en la tabla en la tabla de destinatarios. mf. No, me estaba comiendo los concatenadores. Ahora sí, tabla destinatarios. Especificamos los campos que vamos a insertar, es decir, ID grupo, que son los que vemos en la fila 1, ¿no? ID tipo, ID contacto y estado. Tengan en cuenta que yo en un primer momento había puesto, porque esto en realidad lo había hecho en Access en mi trabajo, y en Access no hace falta tomar el siguiente ID, lo hace automáticamente, ¿sí? Pero en Excel no. Y entonces, en un primer momento había una columna más que era el ID de destinatarios, pero bueno, después lo tuve que sacar. ¿Por qué? Porque si yo tengo que especificar por cada registro el siguiente ID, tendría que haber hecho un tipo for. Sin embargo, esto lo hace todo de uno en lote. Entonces me evito el problema de estar preguntando por el siguiente ID. Por eso, en esta tabla justo no tiene una tabla ID destinatarios, como tiene el resto. Pero bueno, igual no pasa nada, va a funcionar igual. Bueno, entonces ahora hacemos un salto de carry y continuamos con el select. Select. El primer campo es el ID grupo. Recuerden que esto lo habíamos empezado en el video anterior y el ID grupo lo habíamos almacenado en la variable ID. Entonces acá hay que concatenar ID y le voy a poner un alias as ID grupo. ¿Sí? Es el alias del campo. También tenemos que poner el ID tipo. Bueno, el ID tipo es el mismo que va a tomar de la base de datos, así que simplemente pongo el que ya estaba, ID tipo. ID contacto lo mismo, ID contacto. Y el estado, bueno, podría poner lo mismo, pero si yo pongo lo mismo me va a también copiar los que estén deshabilitados de ese grupo. Así que prefiero ponerle -1 y un alias, as estado. No sé si se entiende, pero eso lo que me hace es... no, en realidad no hace falta porque yo voy a aplicar un filtro. Pongo estado directamente. Bien, vamos a poner otro salto de carry acá. Y continuamos con la tabla, es decir, este select que selecciona y selecciona la misma tabla de destinatarios. Entonces concatenamos, no, me estoy olvidando el from, y ahora sí, concatenamos mf.tabla destinatarios y tengo que aplicarle el filtro. En primera instancia quiero que solo me pase los que tengan el estado habilitado, es decir, que estado es igual a -1. Pero también, si yo solamente filtro eso, me va a copiar todos los registros que estén. Tengo que especificarle de qué grupo quiero. Entonces, y ID grupo sea igual al que está guardado. Epa, al que está guardado en la variable ID. Bueno, si eso está bien, gente,
vamos a copiar, a guardar digo. Vamos a ejecutar. Voy a seleccionar el grupo 1, que claramente es el único que tengo configurado. Lo voy a copiar. Nuevo 4. Y perfecto, perfecto. Ahí no, hay un error. Acá me equivoqué. Este es el ID viejo. ID grupo era. Ahora, lamentablemente, se me duplicaron todos los que tenía. Ahora vamos a poner a eliminar esto. Bien, selecciono, copio, nuevo 5. Bueno, 5. Y ahí está. Ahora sí. Fíjense que me puso el nuevo ID, el ID 13 es el del ID 13 este, ¿sí? El que habíamos copiado. Y me mantiene el 13 que era el D, 14 que era para, 15 que era copia y 16 que era copia oculta de los diferentes contactos y todos los habilitados. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a deshabilitar 2 del 15, ¿sí? Para hacer el ejemplo de vuelta. Esto lo elimino, así lo notamos bien. Y probamos de vuelta. Grupo no, dijimos nuevo 6. Y fíjense que ahora no se me pegaron todos. Se me pegaron solamente los que estaban habilitados. Es decir que el 4 y el 5 no están, ¿sí? Bueno, este es un mecanismo como para copiar cosas que tenemos armadas en lotes a través de una inserción en una base de datos de una consulta, ¿sí? La consulta, tengan en cuenta que puede estar relacionada por otra tabla, ¿sí? Puede ampliarse el rollo, pero bueno, en una primera instancia está bastante bien. ¿Qué faltaría a esto? Bueno, ¿qué le faltaría? Que una vez que nosotros lo cargamos a la base de datos, me aparezca el grupo en ID contactos, perdón, en ID grupos. Para eso ejecuto inicia. ¿Sí? Acuérdense que inicia era el sistema que me formateaba el formulario. Pero yo quiero que aparezca ya seleccionado ese nuevo grupo. Para eso, lo que voy a hacer es que al lst grupos.listindex, listindex dije, le voy a almacenar, o mejor dicho, voy a hacer que se seleccione el que coincida con el nuevo ID grupo. Para eso habíamos creado tiempo atrás una función que es el devuelve index, que este necesita, digamos, la matriz para buscar información. La matriz está en lst grupos también, .list. Es muy importante la propiedad porque la propiedad justamente es la que me arma los datos tipo tabla. ¿En qué columna vamos a buscar la información? En la columna 0, que están los IDs. ¿Y qué valor vamos a buscar? El ID grupo. Solo que el ID grupo es numérico y fíjense que este me pide un texto. Así que lo vamos a transformar, cstr, ID grupo. Y gente, si eso más o menos está bien, la idea es que yo ahora puedo poner nuevo 7 y no solo que me los crea, no solo digamos que me los copia, ¿sí? Sino que también me acabó de seleccionar el nuevo que copié. Y al seleccionarlo me cargó el D, el para, el copia, ¿sí? Es decir que ya me lo dejó todo preparadito. Así que me parece un plus muy interesante el que ya me seleccione al final de hacer un trabajo como este, ¿no? También podríamos haberlo hecho al momento de guardar, que me parece que no lo habíamos hecho eso. Pero bueno, de momento venimos bastante bien, creo. Espero que les esté gustando este proyecto, espero que les sea de utilidad. Lo que sigue a continuación claramente es el de renombrar un grupo, que si vieron este video hicimos un trabajo similar, así que no es, o sea, la verdad debíamos haber empezado por ese en realidad, pero bueno, no me di cuenta. Empecé de atrás para adelante. Bueno gente, eso es todo de momento. Si les gustó denle like, comenten, comparten, suscríbanse y nos estamos viendo hasta el próximo video.